me llamo Ernesto Romeo, nací en 1968. Unos meses antes de mi nacimiento se editó el disco Sgt. Pepper de los Beatles. Cuando uno empieza a escuchar la diferencia entre los primeros discos de los Beatles y todo lo que ocurre desde Revolver, Sgt. Pepper y demás, se da cuenta que ahí se integran montones de cosas que pertenecían como a nichos o a cosas que estaban separadas o de alguna manera enemistadas. Conviven la música electroacústica, la música clásica, elementos del jazz, obviamente elementos del rock, del pop, de la balada. Hacia finales de los 70, sobre todo a partir de la explosión del punk, como reacción en muchas cosas al rock sinfónico y progresivo, creo que se empezó a vivir una etapa musical de cierta enemistad entre géneros. En la Guerra de Malvinas existió una prohibición del gobierno militar de pasar música en inglés, por lo tanto las radios se llenaron de música española y particularmente rock argentino, y es el momento de la salida del disco Yendo a la cama al living de Charly García, que en su momento sonaba tremendamente provocador y diferente a otras cosas. Cuando estaba en cuarto año de la escuela secundaria, compañeros me prestaron un cassette de Vangelis, Albedo 039, y ese cassette ejerció un impacto enorme en mi vida, a punto tal que fue el inicio para mí el querer ser músico. Cuando yo empecé a comprar mis primeros instrumentos, sintetizadores, la música que yo escuchaba estaba hecha con instrumentos que en ese momento no estaban de moda y eran considerados algo obsoleto, de modé, caduco. Y de alguna forma fue como una casualidad interesante porque me permitió a mí acceder a instrumentos hermosos, enormes, que en ese momento estaban siendo despreciados. Era mucho el rechazo que había a quienes trabajábamos con eso, que era como menos que underground. Era como una especie de linchera de la música, más o menos. Yo ya desde mis primeros años con los sintes, a fin de los 80, empecé a establecer una relación de mucho intercambio con gente, nos prestábamos equipos, nos compartíamos revistas, discos. El espacio que yo fui armando, que pasó de ser como una especie de laboratorio personal a cada vez más una especie de estudio, fue también siendo un lugar como medio de reunión, de referencia, de encuentro, y ya para finales de los 90 era un lugar de muchísimo tránsito, de muchos músicos. La Siesta del Fauno es un estudio de grabación y un laboratorio para la creación de música con medios electrónicos y electroacústicos, que tiene que ver con el poder hacer accesibles un montón de herramientas que incitan a la búsqueda creativa y que si uno no las reúne en un lugar que esté abierto al público y que sea económicamente y a nivel de información accesible, terminan quedando como si fueran recursos más bien elitistas. El poder poner esto a disposición de la gente permite que más música se haga quizás con una calidad o con un impulso más cercano a lo que la misma música está pidiendo. Entonces, de alguna forma es como devolverle a la música como el amor que la música a uno le da.